Sí, con mucho gusto. Mira, Kansas City es una empresa que surge hace ya 19 años, cuando se lanzan las licitaciones públicas de lo que eran las diferentes rutas ferroviarias de Ferrocarriles Nacionales de México. Kansas City en aquel entonces, la empresa matriz nuestra, forma lo que se llama una joint venture con Transportación Marítima Mexicana y crean una empresa que en su momento se llamó Transportación Ferroviaria Mexicana, entre estas dos empresas. Ya después, en el 2005, Kansas City le compra a TMM la totalidad de las acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana y le cambiamos el nombre a Kansas City Southern de México. Tenemos una ruta de 4.300 kilómetros en México, que va desde lo que es Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta Lázaro Cárdenas en Michoacán, y tenemos lo que se llama derecho de paso para entrar en la zona industrial de Guadalajara. Esto es lo que Toluca también está dentro de nuestra red, lo que nos permite es dar un servicio en una parte muy importante a toda la industria automotriz que ha tenido tanto auge últimamente en México. Y ahí es un punto fundamental que la industria automotriz, para establecerse en México, primero verificó dónde estaban las redes ferroviarias del país. Bueno, yo creo que el reto fundamental del sector ferroviario es incrementar la eficiencia del servicio. Eso es un reto fundamental. El otro es también conservar y también modernizar la infraestructura. Eso es un negocio que requiere de muchísima inversión constante. Tienes que estar invirtiendo constantemente. Si tú te dedicas al autotransporte, pues ahorita te metes a una agencia donde te venden el tractocamión y yo creo que no sé con cuánto, pero a lo mejor con 30,000 pesos y un crédito sacas un tractocamión y te subes a las carreteras, ¿no? Ya nomás pones las placas y te subes a las carreteras. Pero para el ferrocarril hay que tú mantener las vías, tú darles el servicio, tú darles el mantenimiento y además tú modernizar todo el equipo y el sistema. Por eso que este año nosotros estamos invirtiendo alrededor de 155 millones de dólares, 154 millones de dólares en conservar nuestra red ferroviaria y en conseguir nuevo equipo rodante, locomotoras, sistemas, etcétera, ¿no? En números y porcentajes. Hace 19 años, de toda la carga que se movía en el país, dicen el 12, el 11, vamos a poner que fuera el 14% se movía por ferrocarril. Hoy en día se está moviendo más del 25% por ferrocarril. Y yo creo que todavía va a aumentar un poco más, todavía tenemos ahí margen para crecer, oportunidad de crecer en cuanto a los volúmenes que se mueven por ferrocarril. Y eso creo que es fundamental, o sea, el movimiento del 20 y tantos % de toda la carga que se mueve en el país por ferrocarril es un monto muy elevado, muy fuerte. Tenemos para dónde. Estados Unidos, por ejemplo, mueve más del 40 y tantos % por ferrocarril, Canadá el 50 y tantos %, pero ahí hay que considerar que la manera eficiente de la utilización del ferrocarril es mayor volumen, mayor distancia, ¿no? Y en terrenos mucho más planos. México tiene terrenos montañosos, los volúmenes no son tan grandes como Estados Unidos o Canadá y las distancias son menores. Entonces eso también incide en que México no esperemos que el ferrocarril llegue a mover el 50% de la carga. A mí me gustaría un 35, 30 y tantos % que llegáramos. Que es clave, te digo, la eficiencia, el costo, cuando son grandes volúmenes y reitero, largas distancias, y eso digo yo que es la fórmula mágica del ferrocarril, y voy a ser reiterativo en esto. Hay largas distancias, mayor volumen, mayor velocidad. El ferrocarril es mucho más eficiente. Entonces esto te lo hace más económico, más eficiente y mucho más seguro. Es un medio de transporte muy seguro. No que no tengamos incidentes, pero es mucho más seguro, mucho más controlado que otros, mucho menos peligroso en el sentido de exponerse, por ejemplo, en las carreteras. Tú vas en la carretera y van automovilistas como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, y junto a lo mejor viene un camión cargando explosivos. El ferrocarril, aunque sí cruza carreteras, pues no va en la misma vía, van trenes con pasajeros y con otra gente. Tienen su propio camino, su propia regulación para esquemas de transportes, por ejemplo, de transportes peligrosos, de transportes riesgosos, de productos peligrosos, de productos riesgosos. El ferrocarril tiene su propio esquema que le da mucho mayor seguridad también. Y ecológicamente mucho más limpio. Más que nada yo te diría si se le llama desventaja, pero ahí es donde nos complementamos
con otros medios de transporte. Yo actualmente soy todavía presidente del Consejo Mexicano del Transporte, y el Consejo Mexicano de Transporte agrupa los diferentes medios de transporte, no nada más el ferrocarril, porque sí nos complementamos en una parte importante. Entonces, la última milla generalmente es del autotransporte. Hay lugares donde la vía no llega y es el autotransporte el que la hace llegar. Hay distancias medianas o cortas donde no es eficiente el ferrocarril. Entonces ahí es donde creo yo que serían las desventajas. Y bueno, si a la inversión le llamas desventaja, pues yo no la considero una desventaja. Yo creo que eso es algo que es muy importante, que se debe hacer, que es una infraestructura importante, porque incide en la competitividad del país, ¿no? Bueno, yo creo que como empresa vamos a seguir creciendo en el volumen de carga. Debemos seguir creciendo en el volumen de carga. El hecho de que movamos lo automotriz, que movamos mucho grano, que ahora empecemos a mover mucho más en productos energéticos también, pues eso nos trae que vamos a ir creciendo conforme la industria del país debe de ir creciendo y en los sectores en que la industria del país va a ir creciendo, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental, por eso seguimos invirtiendo, tenemos mucha confianza en lo que viene para México en este futuro inmediato y de mediano plazo. Sí, tenemos muchas estrategias definidas, es una empresa que planea a 5 a 10 años qué es lo que vamos a ir haciendo conforme las necesidades se vayan presentando. Hay temas que te cambian la estrategia, por ejemplo, algo no previsto es un huracán que te pega en alguna zona del país y que te daña tu infraestructura ferroviaria, pues ahí tienes que implementar inversiones inmediatas que no estaban a lo mejor programadas en esos montos. Tenemos un montón siempre planeado para tema de eventualidades, ¿no? Pero hay una estrategia de mediano y de largo plazo, claro que sí. Bueno, mira, lo que te pasa en el ferrocarril, por ejemplo, en temas de seguridad, y aquí no tenemos una palabra para identificar, como en Estados Unidos, safety, que es seguridad en el manejo, en la operación, en el sentido de que no haya lastimados, no haya, ¿me entiendes? Y security, que es que no haya incidentes de robos, vandalismo, etcétera. Si hablamos en el tema de safety, o sea, de seguridad en el esquema del manejo adecuado, del manejo no riesgoso de los productos, pues hay muchísima seguridad en nuestra red ferroviaria y los incidentes son afortunadamente mínimos. Sí se dan descarrilamientos, se dan atropellamientos y pues son de las eventualidades con las que vivimos, pero en una proporción muy, muy pequeña. Y ya en el tema de security o seguridad en cuanto a incidentes de robos, vandalismo, también se dan, pero por darte una idea, nosotros tenemos un 0.02% de incidencias. Esto quiere decir que solo el 0.02% de nuestra carga se ve afectada por temas de robo o vandalismo. Mira, un punto fundamental para la eficiencia del ferrocarril es la velocidad. Debemos incrementar la velocidad permitida del ferrocarril. El ferrocarril, en todo lo largo de la red ferroviaria, tiene límites de velocidad establecidos por la autoridad y creemos que se puede incrementar en aquellas zonas donde la infraestructura lo permite. Para decirte, por ejemplo, en la vía que va desde Monterrey a Nuevo Laredo, cambiamos la totalidad del riel para poner un riel de mayor calibre que te permita un mayor tonelaje y mayor velocidad. Eso hace el ferrocarril mucho, pero mucho más eficiente. Incrementos de velocidad, un mayor cuidado y en la construcción de la infraestructura que se eviten los cruces a nivel. Debe siempre haber un paso superior vehicular para que no sea a nivel, porque eso trae incidencias y accidentes, ¿no? Entonces, pero para mí una de las claves es la seguridad, la velocidad, perdón. Sí, nosotros movemos el 30 y tantos % de la carga ferroviaria del país y lo demás lo mueve pues mi competidor, que es más grande en algunas partes, y los demás ferrocarriles. Entonces tenemos una porción muy importante y creemos que tenemos una ruta también muy importante. Nosotros unimos el centro de México casi en línea recta con el centro de los Estados Unidos. Y un tema fundamental que les comentaba hace un momento, actuamos integrados con el sistema ferroviario de Norteamérica. Hay por ahí un estudio de la OSD que hicieron hace 2 años, donde habla muy bien del ferrocarril de México, cómo está funcionando el ferrocarril de carga en México,
y yo creo que esto pues la OCDE no es contratada por empresas privadas ni nada, ¿no? Es un órgano internacional de gran prestigio. Valdría la pena que le echaran un ojo, porque creo que los conceptos que establece también habla de dónde tenemos que mejorar, pero los logros y alcances del ferrocarril de carga en México son muy importantes. Movemos el 30% de la carga del total. Quiero explicarles nada más algunas cuestiones. El ferrocarril mueve el 35% de la carga total de la mercancía. Ferrocarril, 35%. Eso significa entre todos los ferrocarriles que existen en México. De ese 35% nosotros movemos el 30%. El otro lo mueve, como bien dijo el doctor, los otros ferrocarriles. Nuestra vía es, para que tengan una idea, de 4.272 kilómetros exactamente. Y la de Ferromex es de 11.500. O sea, más del doble de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, obviamente, pues ellos por eso mueven muchísimo más. No es que sean más grandes, más eficientes, pero tienen una vía muy larga.